cada uno de ustedes. Esta es la primera clase para los estudiantes de primero y segundo básico. Vamos a iniciar con un poco de historia y antecedentes sobre lo que es el atletismo, que es uno de los deportes que vamos a estar desarrollando en esta unidad. Esta clase va a ser dentro del salón del aula, por lo que les sugiero que presten atención. Vamos a comenzar diciendo que el atletismo es uno de los deportes que se organizaron desde la edad antigua, se vienen celebrando desde hace miles de años. Se puede decir que las primeras reuniones que se organizaron fueron por parte de los griegos, quienes crearon también los Juegos Olímpicos. Estos juegos se desarrollaron en el año 776 a.C. Entonces ustedes se pueden imaginar que esto lleva hace muchos años, son miles de años que han transcurrido, y este deporte aún en la actualidad se sigue manteniendo, solo que con diferentes modalidades a las que se iba desarrollando. Durante muchos años el evento principal era el pentatlón. Pentatlón, si lo derivamos, penta viene del griego que significa 5, entonces son 5 ejercicios, 5 eventos que se desarrollaban para poder desarrollar este pentatlón. Consistía en lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, carreras pedestres, saltos de longitud y lucha libre. Si se dan cuenta, son 5 eventos que se desarrollaban en ese pentatlón. Otras de las pruebas que se desarrollaban eran carreras con armaduras. Los hombres tenían armaduras y con esas armaduras ellos tenían que hacer diferentes carreras. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de haber conquistado Grecia. Los romanos conquistan Grecia, como lo hemos visto en el curso de Ciencias Sociales, invaden Grecia, porque ya tuvimos esa diferencia entre conquista e invasión. Cuando los romanos invaden Grecia, en el año 146 a.C., se muestran emprendedores por seguir celebrando los Juegos Olímpicos. Y durante 8 siglos también no se celebran competiciones organizadas de atletismo. Es hasta que se restaura en Inglaterra, alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses, y es en 1834 que un grupo de entusiastas crearon y promovieron el volver a competir en determinadas pruebas. Entonces hay determinadas pruebas como la que los hombres se ponían armaduras y empezaban a competir y a correr, y estas ya no se desarrollaron. Entonces el atletismo posteriormente adquirió un gran seguimiento en Europa, en América, y en 1896 en Atenas, que es donde se vuelven a reinstaurar los Juegos Olímpicos. Hasta Atenas de 1896 que los Juegos Olímpicos se empiezan nuevamente a desarrollar, y se modificaron conforme a los juegos antiguos de los griegos, porque normalmente los griegos se hacían diferentes juegos donde hasta inclusive llegaban a la muerte de diferentes hombres. Estos juegos que se realizaron en 1896 se celebraron en Grecia, en Olimpia, y más tarde todos los juegos se han celebrado en diferentes países a intervalos de 4 años. Debemos recordar que los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, y a excepciones de cuando existió la Segunda Guerra Mundial, que se separaron y no se realizaron Juegos Olímpicos. Y algo similar estamos viviendo en la época actual, porque este año 2020 se tenía que celebrar en Tokio los Juegos Olímpicos 2020. Sin embargo, por la pandemia que está viviendo el mundo, por la pandemia que está viviendo el país, nuestros atletas y los atletas del mundo no van a llegar a Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos no se van a celebrar. Entonces podemos decir que hemos retrocedido en el tiempo, y ahora no estamos en una guerra, estamos en un episodio donde no se van a volver a realizar los Juegos Olímpicos, donde se van a pausar estos juegos que cada 4 años se venían celebrando, y a muchos atletas les causaba ese entusiasmo, esa alegría para poder seguir entrenando. Entonces el atletismo es parte de esto, el atletismo es parte de estos eventos mundiales. El atletismo creó su federación, la Federación Internacional de Atletismo, en 1913, conocida como la IAAF, en sus siglas en inglés. Esta tiene su sede central en Londres,
que es el organismo rector de las diferentes competiciones de atletismo, la que también tiene la dirección y estipula las reglas que se debe de seguir para poder desarrollar los diferentes eventos, los diferentes récords que se obtienen para los diferentes atletas. Dentro de las pruebas de atletismo están las carreras de velocidad, que las carreras de velocidad se dividen en 100, 200, 300 y 400 metros. Estas carreras se desarrollan más en los Juegos Olímpicos de 100, 200, 300, 400 relevo. 100 metros se puede dar a conocer, si conocen a uno de los grandes velocistas, que es Usain Bolt, que aún posee en la actualidad el récord mundial en carreras de 100 metros. Aparte de las carreras de velocidad, sean carreras con vallas. Las carreras con vallas también tienen diferentes distancias y diferentes alturas. Las carreras con vallas pueden estar... La de los 400 metros utiliza vallas intermedias. La de 110 metros, que es en una línea recta que van los atletas, utilizan las vallas más altas y consecutivas. Y las carreras de 200 metros, por ser una carrera también de velocidad, suelen correrse con vallas cortas. Dentro del atletismo también se encuentran carreras de media distancia, carreras de larga distancia, como son las de fondo, las maratones, donde podemos observar que los atletas corren 21 kilómetros, 20 kilómetros. Las carreras de larga y media distancia empiezan desde los 800 metros hasta correr ciertos kilómetros que hacen que se complete estas carreras tanto cortas, tanto de medianas como de larga distancia. Entonces esta ha sido una pequeña introducción, recordando que están las carreras de relevos, salto de pértiga. Dentro del atletismo también se encuentra el lanzamiento de disco, al igual que en los años 776 a.C., cuando se inició este proceso. Está el lanzamiento de jabalina, los diferentes tipos de salto que se desarrollan. Es así como hemos nosotros concluido esta etapa, esta pequeña introducción de esta introducción histórica de cómo es que el atletismo ha ido evolucionando y ha ido tomando auge en el mundo. Entonces, como tarea le queda a ustedes poder indagar un poquito más y poder crear con sus propias palabras una redacción sobre los antecedentes y hechos históricos que han pasado por el desarrollo del deporte de atletismo. Entonces esta ha sido nuestra primera sesión y los espero en la siguiente para poder ya realizar nuestras actividades.